Bien, ahora vamos a continuar con el asunto de las plantillas. Las plantillas en Word son útiles, generalmente cuando se maneja también cantidad de volúmenes de información o acciones repetitivas. Hay plantillas prediseñadas, significa que ya vienen hechas, y las plantillas que tú mismo puedes hacer. Yo me voy a enfocar más en las que tú puedes hacer, las que necesitas hacer de acuerdo a tu necesidad. Pero de todas maneras vamos a echarle un ojito a cómo son las predeterminadas. Entonces, cuando tú tienes un archivo en blanco, te da la palabra archivo, ¿no? Y se abre. Y acá dice tú más plantillas. Tú puedes escoger una plantilla cualquiera, si quieres le decimos más plantillas, y te salen los documentos que tienes, ¿no? Pues empresas, tarjetas, prospectos, cartas, educación, currículos vitales. Acá pueden ustedes buscar modelos de currículo, ¿no? Y lo único que tienes que hacer, por ejemplo, currículos de currículo, y ahí salen los modelos. Tú buscas uno de tu agrado, ¿no? Cualquiera de tu agrado, cual que tú desees, ¿no? Vamos a suponer que escoges este de acá, supongamos, ¿no? Y cuando tú escoges, tienes que decirle que lo cree, porque este archivo está codificado. Entonces la máquina tiene que ejecutar el código para crear el archivo. Entonces le dices crear, esperas unos instantes y aparece, ¿no? El archivo. Entonces tú lo único que tienes que hacer es llenar lo que te pide porque el modelo está hecho. Ya no tienes que escribir nada, ni letras, puedes cambiar imágenes, lógico, ¿no? Puedes cambiar imágenes, puedes cambiar tipo de letra, todo lo que has aprendido anteriormente lo puedes aplicar. Estos son las plantillas que vienen hechas, ¿no? Que son una variedad, con un poquito de tiempo tú puedes observar cómo funciona. Pero mi intención no es esto. Vamos a cerrar esto, sino que tú mismo configures tu plantilla, ¿no? Entonces, vamos a hacer acá un poquito de imaginación, ¿no? Vamos a imaginar que tú trabajas, que ya estás trabajando en una empresa, en una institución eh, de salud, por supuesto, y donde tú, por eso dice una imaginación, ¿no? Entonces tú tienes que todos los días repetitivamente, o depende una o dos veces al día, dar informes de los pacientes, nombre, cargo del personal, o en fin, ¿no? Adicionar un texto, ¿no? Que puede cambiar, colocar datos, ¿no? En una tabla y luego, ¿no? Sellarlo o firmar el documento, ¿no? Vamos a imaginar, ¿no? Todos los días tienes que hacer eso. Entonces, no faltará alguien que diga, hago uno y después lo lleno y ese lo abro y cada vez que lo abro cambio los datos y lo cambio con otro nombre. Puede funcionar, pero el problema es que no puedes abrir simultáneamente muchos documentos. El otro problema es que te puedes olvidar al no cambiarle de nombre y pierdes la información anterior, ¿no? Ese es el peligro de cuando uno usa un documento hecho y lo abre para cambiarlo. A veces lo grabamos si no nos damos cuenta y perdemos, solo recuperamos la modificación, pero el archivo antiguo queda anulado. Entonces, cuando uno graba una plantilla, ya trabaja con los reflejos, no con el original. Entonces, vamos a imaginar que este es nuestro modelo, ¿correcto? Ya estamos. ¿Cómo lo guardo? ¿Cómo le digo a Word que eso va a ser una plantilla? Entonces, el proceso es muy semejante a guardar. Entonces le digo archivo, guardar como, le digo que lo voy a guardar en mi máquina y en documentos, donde dice documentos, que es esta opción, si tú desprendes un poquito, buscas por ahí, vas a encontrar plantillas personalizadas de Office. Entras ahí y le pones un nombre. Bueno, yo le voy a poner mi nombre, pues, ¿no? José Luis le voy a poner. ¿Listo? Entonces va a ser mi plantilla. Vamos a suponer que hago varias. 00 le voy a poner. Esta es la 00. Supongamos. Y le digo, y acá está el detalle. Tipo. No, casi me equivoco también. Tipo. Aquí tienes que desprender esta persiana y decirle esta vez. Plantilla de Word.
plantilla de Word. Entonces haces clic ahí, entonces la máquina le va a poner una extensión diferente, ya no de archivo doc, sino simplemente de plantilla. Entonces lo va a guardar en las plantillas con un nombre específico y es una plantilla. Y le dices guardar. ¿Correcto? Entonces acá va a aparecer con el nombre, pero va a tener una extensión de plantilla. A ver, entonces vamos a irnos a la carpeta donde hemos guardado, donde está la documentos, plantillas de Word, y vamos a ver que hay un archivo. Si tú notas el icono es diferente, ¿no? Es como si fuese una W y tuviese una sombra. Acá te sale tipo plantilla. Entonces, este de acá lo vamos a cerrar para que veas que funciona, ¿no? Y ahora le digo, ¿cómo abro la copia? Porque si yo le hago doble clic, acá este es el detallito que tienes que ver nada más. Si yo le hago doble clic, lo abre otra vez como planilla. Y tú sin darte cuenta lo editas, lo cambias y modificas tu plantilla. Entonces, ¿cuál es el detalle para no modificar mi plantilla? Lo seleccionas, le haces clic derecho y acá te va a aparecer la palabra nuevo. Ahí le sale. Ahí es nuevo, le haces clic y la máquina abre, pero como documento, fíjate acá arriba. No lo ha abierto como José Luis 00, sino lo ha abierto como un documento. Si tú lo llenas, vamos a suponer que estoy colocando nombres, ¿no? Lo lleno con los datos que yo quiero, ¿no? Cambio el texto, borro texto, ¿no? Vamos a suponer que es menos. Acá pongo, por ejemplo, datos, ¿no? Juan, vamos a poner un número al azar, ¿no? Vive en Callao, por ejemplo. Listo, ¿no? Y lo grabo. Entonces acá le digo, sí, archivo, guardar como, porque tengo que guardarlo, porque está como documento. Le digo examinar, ¿no? Lo guardo en documentos. Y este, por ejemplo, le digo, este es mi informe 001, por decir, ¿no? Y lo guardo como documento. Fíjate, lo va a guardar como documento, no como plantilla. Y le digo guardar. Si yo necesito otra vez, otro igualito, puedo abrir y le digo nuevo. ¿Ves? Y me abre otro igualito, pero con la data original, de la forma original. Y que nada tiene que ver con el que yo he modificado. ¿Y cuál es la ventaja? Pues tú me dirías, profesor, pero es casi igual. No es casi igual. ¿Cuál es la ventaja? Que yo puedo abrir simultáneamente varias plantillas. ¿Ves? Me sale documento 6, me sale nuevo, me sale. Entonces yo puedo ir numerando. Por ejemplo, este es el 9, ¿no? Entonces me voy al otro documento, ¿no? Y los voy cambiando, ¿no? Los voy cambiando y les voy poniendo otro número. El 6, ¿no? Puede ser el documento 10 y así sucesivamente. Tú puedes tener, ¿no? Muchos igualitos, pero les vas cambiando el dato y tienes la misma opción, como si fuese un formulario, algo así. Eso es plantilla. Entonces, repasemos, ¿no? Entonces, acuérdate, el detalle está en crear tu plantilla y guardarlo como plantilla. Luego que y guárdalo siempre en esa opción que dice plantillas personalizadas de Office para que el programa lo encuentre más rápido y lo ejecute sobre todo. ¿Ya? Entonces ya sabes cómo crear tus plantillas. Puedes hacer más sofisticada, por supuesto. Esta es una idea muy simple para que veas cómo puedes hacer cuestiones repetitivas, documentos repetitivos. Pero si no tienes que hacer ninguno de este tipo de trabajo, solo quedará para que lo ayudes a otro compañero, ¿no?